Buenos días, hermanos amados, en el Señor Jesús. Deseo con toda mi alma que nuestro único y soberano Dios les bendiga. La palabra bendecir, ustedes bien saben que significa un buen decir. Que el Señor tenga un buen decir de todos nosotros, de los que invocamos su nombre, de los que nos disponemos de corazón a servir. Recuerde que cuando un hombre preguntó qué exige el Señor de nosotros, hay un término tan claro que es más completo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12, cuando dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Hashem Adonai tu Dios de ti, sino que temas que al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que prescribo hoy, sus estatutos, para que tengas prosperidad. Bendito sea Jesucristo. Y es un principio que nosotros tenemos, los cristianos. Amamos al Señor, amamos a Jesucristo con todo el corazón, con toda la fuerza de nuestro ser. Lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, porque Él manifestó su gracia, su amor, su misericordia en favor de nosotros, aunque suene repetitivo, pero es importante que nosotros lo estemos recordando siempre, ¿ya? Porque las puertas serán abiertas para la gente justa y guardadora de verdades. Así dice Isaías 26, verso 2. ¿Ya? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y esto nosotros lo guardamos en nuestro corazón. El amor, la misericordia, la piedad que el Señor tuvo de cada uno de nosotros para constituirnos como hijos suyos. Recuerde que el Señor vino a lo suyo, como dice Juan 1, capítulo 1, en el verso 11, dice que a lo suyo vino, lo suyo era esto, el rescatar a toda su simiente, el venir a redimirnos, a pagar. Él vino a pagar en lugar de nosotros. Es decir, el juicio que estaba determinado para todos nosotros, Él vino, se vistió de carne y dijo: yo, en mi carne, qué tremendo es esto, se ejecute el juicio divino por la rebelión de mi pueblo. Maravilloso, ¿no? ¿Cuándo somos pueblo nosotros? Aquí surgen una infinidad de preguntas. ¿Cuándo fuimos constituidos pueblo de Dios? Qué tremendo es esto. Nosotros veníamos desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 3, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Que en Él, en Yeshua, fuimos elegidos, escogidos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo fuimos constituidos pueblo de Dios? ¿Ya? Cuando nosotros fuimos intervenidos, ¿ya? Y ejecutamos la ley de Dios en nuestras vidas. Desde allí pasamos a ser pueblo de Dios, cuando guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Amén, mi amado hermano. Pero la esencia del Cristo estaba en nosotros antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Porque el que desobedece los mandamientos del Señor es imposible que pueda ser pueblo de Dios. En otras palabras más simples, aquel que se rebela contra lo que la palabra de Dios nos establece. Amén, mi amado. Por eso lo amamos, porque descubrimos que Él nos amó primero. Y aún más, cuando el Señor Jesús usa estos términos tan hermosos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15 en adelante, que el Señor habla de que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la vida de sus amigos. Ya no os llamaré siervos, ¿ya? Porque los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿ya?
Pero os he llamado amigos, si hacéis verdaderamente todo lo que yo os mando, dijo el Señor, y manifestará aún lo más profundo de Dios. Se lo voy a leer textualmente, ¿ya? Bendito sea Dios, porque para mí estos textos revelados a nuestros corazones resultan impactantes para nuestra vida, ¿ya? Verso 13, para que lo entendamos mejor. Capítulo 15, verso 13 del Evangelio de Juan. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Que el Señor nos manda, lo leímos recién, en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 en adelante. Y ratifíquelo en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Anótelo, y ahí usted va a descubrir, porque muchas veces usted preguntará, ¿qué pedirá el Señor de mí? O en oración usted le dice: Señor, ¿qué quiere usted de mí? Bueno, ahí está la respuesta, en las Sagradas Escrituras. Entonces, dice, ¿ya? Vosotros sois mis amigos si hacéis, o si hiciereis, las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es maravilloso. Amén, mi amado hermano. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Ese verso es maravilloso, el 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Bendito sea Dios. Amén. Él puso frutos por su Santo Espíritu. No hay ningún hombre que pueda tener frutos de Dios que no tenga el Espíritu del Eterno. Tenemos que tener el Espíritu de Dios, porque los frutos son del Espíritu. Amén, mi amado, según Gálatas capítulo 5, verso 22. Son los frutos que un individuo tiene, no son de él. Todos nosotros los cristianos, los frutos que tenemos son del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en nosotros. El que no tiene fruto es porque el Espíritu de Dios no habita en él. Soy tajante en esto, ¿no es cierto? Pero es así, mi amado hermano. Por eso, al pensar todo esto, siempre llego a una conclusión. Tenemos una inmensa, hermano, deuda de gratitud al Dios Todopoderoso. Por eso digo todo esto, porque aunque suene repetitivo, pero en esto nosotros nos gozamos, porque el Señor ya no nos llamó siervos, el Señor nos llama amigos. Recuerde usted que Abraham fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció y salió a un lugar donde él no sabía dónde estaba, pero obedeció. Y a medida que iba camino a ese lugar, siguió obedeciendo y fue perfeccionando la fe. En lo mismo, Abraham es una figura de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros sabemos que vamos a la Nueva Jerusalén, ¿ya? Nunca la hemos visto, ¿ya? Así como el Señor llevaba a Abraham a Jerusalén y él nunca la había visto, la Jerusalén terrenal. Nosotros vamos a la Jerusalén celestial y vamos en pos de ella, ¿ya? Pero mientras nosotros sigamos obedeciendo, esa fe ferviente se va a ir perfeccionando. Lea el capítulo 2 de la carta que escribió nuestro hermano Santiago, ¿ya? Se va perfeccionando. La fe se perfecciona solamente por la obediencia a la palabra. Y cuando eso se perfecciona, entonces pasamos a ser amigos de Dios. ¿Se da cuenta la terminología que usa la Escritura para declararnos amigos de Dios? Yo en estos días, en esta mañana, mientras acompañaba a mi esposa y a mi hijo, pensaba en esto, la inmensidad de la
majestuosidad de Dios. Nosotros ni siquiera la imaginamos. Hace unos días atrás estuve hablando un poquito de aquello. El universo es algo, hermano, incalculable en su grandeza, ¿ya? Los científicos siempre pensaron que el universo vivía un caos, que no había un orden, ¿ya? Ya que todo se movía sin una directriz, ¿ya? Pero inventaron un telescopio, se llama James, no me acuerdo el otro nombre, ¿ya? En donde en ese telescopio el hombre científico comenzó a descubrir, porque los llevó hacia otras galaxias en la observación. Y descubrieron, amados hermanos, que todo se mueve geométricamente. Han llegado a la conclusión de que lo que plantearon con respecto al Big Bang, la verdad que se desmorona esa teoría al descubrir con este telescopio la grandeza del universo y cómo todo funciona cronológicamente, milimétricamente, es decir, el universo está gobernado matemáticamente. Entonces ellos llegan a la conclusión de que hay una mente que creó todo esto. Hay una mente que la gobierna. Ellos dicen así. Nosotros los cristianos entendemos, porque lo dice la Escritura, ¿no es cierto? El mismo libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, cuando dice que el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, que de Él nace todo, ¿ya? Bendito sea Dios, sea principados, potestades, gobernadores, todo nació de Él, ¿ya? Y todas las cosas subsisten porque todo está bajo la potestad de Yeshua el Mashiach. Es decir, esa inmensidad del universo, los científicos han llegado a la conclusión de que hay una mente que los gobierna, porque todo se mueve en una forma, hermano, milimétrica, por decirlo así, ¿ya? En una forma matemática. El cosmos es gobernado por nuestro Dios. Y ese Dios que gobierna esa majestuosidad nos tomó por hijos. Es decir, que Él en Jesucristo nos manifestó su paternidad. Es decir, que nosotros somos el tesoro maravilloso que Dios tiene. Somos el especial tesoro, dice la Escritura. Es decir, de todos los tesoros que hay en el universo, porque tienen que haber misterios muy grandes que un día serán revelados, ¿ya? El especial tesoro que Dios tiene en toda su creación es la iglesia. Somos de su exclusiva posesión, le dijo Moisés cuando repite la ley a la nueva generación que iba a entrar a tierra prometida. Hermanos, entonces nosotros no somos poca cosa. Y hablo de la verdadera iglesia. Que vivimos situaciones adversas, sí, porque estamos en este cuerpo. Lo he explicado tantas veces. Y este cuerpo es vulnerable. Este cuerpo está expuesto. Aún nuestros propios raciocinios están expuestos a la vulnerabilidad de nuestro cuerpo. Sépalo. Pero nosotros, la Escritura sí me enseña en 1 Corintios capítulo 2 que tenemos la mente del Cristo. ¿Me entiende? Y cuando entendemos que tenemos la mente del Cristo, cuando el Espíritu del Santo comienza a actuar en nosotros y nos lleva, hermano, a pensar. Y al pensar nos maravillamos de la grandeza de nuestro Padre. Bendito sea Dios, que lo sostiene todo. Sostiene esa inmensidad del universo, la sostiene Él. Es tan explícito cuando mi hermano Pablo le explica
a los Colosenses, a ver, quiero leer eso, mi amado hermano, cuando dice, Él es la imagen, capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque a Dios nadie lo puede ver. El unigénito, el único gen que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, Él lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Ya? Es decir, Jesús nos vino a declarar la paternidad del Dios que creó todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y luego dice, el primogénito de toda criatura, verso dice, porque por Él, ¿ya?, fueron creadas todas las cosas, por Él. Es decir, Jesús es Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en el universo, ¿ya?, y que están en la tierra, acá abajo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe, todas sus criaturas fueron creadas por Él y para Él. Por eso hace mucho tiempo atrás, cuando dije que el maligno, nuestro adversario, a quien el Señor reprenda, es siervo de Dios, muchos se escandalizaron cuando dije que el diablo era siervo de Dios. Sí, porque está al servicio de Dios aún. ¿Y para qué? Para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia. Bendito sea Jesús. Entonces dice, todo fue creado por Él y para Él. Y Él, Yeshua, es antes de todas las cosas creadas. Y por Él todas las cosas subsisten. Y Él, Yeshua, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilloso es esto. Por eso digo, muchas veces, aunque suene repetitivo lo que digo, mi amado hermano, pero estamos en un estatus que cualquier hombre no lo tiene. Cuando digo hombre, digo mujer. Que cualquier ser humano no lo tiene. Solamente aquellos que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando citaba Juan, Evangelio, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque no pensaban en Él. En ellos no se cumplió esa palabra de Isaías 26:2, cuando dice abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. ¡Qué tremendo! Y ellos no confiaron en el Dios bendito que se vistió de carne. Ellos confiaban en su propia justicia. Pablo lo dice de una manera tan extraordinaria a la iglesia de Roma, cuando él dice con respecto a Israel, Romanos capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi oración, ¿ya?, el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, que mi hermano Pablo, nuestro hermano, oraba, lo tenía metido en su corazón y oraba por Israel para salvación. ¿Ya? Y luego dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a este conocimiento, no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, sí, pero no tienen la revelación. Es decir, unos pocos judíos fueron elegidos de antemano para recibir la revelación, que fueron los apóstoles, que son judíos. Y ellos la pudieron enseñar y difundir y notificarla al mundo entero. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de Israel tiene celo de Dios, pero no es conforme a ciencia, no es conforme al conocimiento revelado por el Espíritu del Mashiach. Porque ignorando la justicia de Dios, dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, la ignoraron voluntariamente.
Porque si ellos hubiesen escudriñado las escrituras en la Torá, hermanos amados, que significa instrucción de Dios, habrían sabido de que el que entró montado en un burro, porque está escrito en los profetas menores, de que el que entró montado en un burro a Jerusalén era el verdadero Mashiach, el verdadero Cristo. Pero ellos se burlaron, quisieron ignorarlo aquello. ¿Por qué? Porque en ellos prevalecía un concepto político religioso. Ellos querían un libertador para que en ese instante gobernara inmediatamente desde Israel el mundo entero. Pero no, el Señor vino a ser gobernante de su paz, de su amor, de su misericordia, de su reino que lo estableció en nuestros corazones después de habernos liberado de la culpabilidad de la rebelión o del pecado. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En lo que ellos siempre, hasta el día de hoy, han querido establecer su propia justicia y no la de Dios. Pero he ahí un misterio, porque si seguimos leyendo el capítulo 11, verso 25, cuando dice que nosotros no debemos ser arrogantes en cuanto a este misterio, porque Dios ha endurecido en parte a Israel para que la plenitud de nosotros entremos al reino, para que entremos al reposo. Y después que entremos, entonces todo Israel será salvo. Bendito sea Dios. Es decir, que Israel está puesto allí por señal a la iglesia. Amén. Si Israel resurgió el 14 de mayo del año 1948, que es un cumplimiento de las Escrituras, que está profetizado, hermanos amados, hacen, ¿cuánto, mi amado hermano? Hacen como 2700 años atrás estaba profetizado que Israel tenía que volver a la tierra de sus padres. Vivieron una diáspora de 2000 años, ¿verdad que sí? Y el que profetizó que Israel tenía que volver a establecerse como nación, ¿ya? Y ahí tendríamos que escudriñar Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. El que profetizó esto fue Dios mismo. Y eso hace y prueba, Israel es una de las señales de la existencia del Dios único y verdadero. Porque todo lo que está escrito en su palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Todo, absolutamente todo. No hay nada que quede exceptuado. Todo tiene cumplimiento. Eso nos prueba la existencia de Yeshua el Mashiach como Dios, como soberano sobre su creación. Alabado sea su nombre. Amén, mis hermanos. Por eso debemos darle gracias al Señor. Por eso tenemos una deuda de gratitud hacia Él por todo lo que hemos recibido y lo que hemos de recibir. El mundo, la política internacional en la actualidad está que arde, amados hermanos. Está en una situación de locura, por decirlo así. Ya, porque hay amenazas de potencias unas contra otras, hay amenazas de bombardear nuclearmente países. Es decir, el mundo está en dolores de parto. Sí, la tierra está en dolores de parto, el planeta está en dolores de parto. Y lo único que quiere el planeta, amados hermanos, para descansar de todo esto, es la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Porque cuando nosotros seamos llevados a esa libertad plena, se lo voy a leer para que usted sepa. Eso está en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Es un repaso esto que estoy haciendo en esta mañana. Dice, bendito sea Dios. Verso 18, 8 de 18. Dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no pueden ser comparadas
con la gloria que ha de venir, con la gloria venidera. La gloria venidera es el arrebatamiento de la iglesia. La gloria venidera es la transformación de nuestro cuerpo, ¿ya? Bendito sea Dios. Por allí hay algunos científicos, me he metido un poco, a decir de que a este planeta, porque ellos ignoran esto que estoy diciendo, ellos lo ven en forma científica, en forma lógica, ¿ya? Y dicen que para el planeta le quedan como 3 meses para que haya un hecatombe aquí en este planeta, ¿ya? Esto no significa amedrentar a la iglesia, no, de ninguna manera. Nosotros estamos confiados, ¿ya? Y de eso he estado hablando en el día de ayer. Pero déjeme leer esto, dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar. La aflicción que usted tiene, la que yo tengo, no se puede comparar con la gloria que ha de venir. Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Esto corrupto debe vestirse de incorrupción. Es decir, que este cuerpo vulnerable, con fecha de caducación, tiene que vestirse con un cuerpo de inmortalidad, un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 20 en adelante. Entonces dice que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Cuándo sucedió esto? Que la tierra fue, aún la creación fue sujetada a vanidad, no por voluntad propia, ¿ya? Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, dice. Es cuando el Señor maldijo la tierra, por causa de su Hijo. Porque Dios no maldice a sus hijos. Dios los bendice. Y si tienen que pasar por un trato fuerte, no es maldición. Es imposible que un hijo de Dios pueda vivir maldición. Un hijo de Dios debe ser tratado, que es diferente. Amén. Por allí andan algunos religiosos ignorantes que dicen que arrastramos nosotros maldiciones generacionales. Entonces hacen congresos, cobran por ir a esos congresos para liberarlos de todas esas maldiciones generacionales. Eso es mentira. Eso no es conforme a las Escrituras. Porque desde el momento que estamos en Cristo, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Busque 2 Corintios capítulo 5. De modo que si estáis en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todos es hecho nuevo. ¿Verdad que sí? Es decir, no hay maldición para un hijo de Dios. Cuando el hombre, Adán, peca dentro del paraíso de Dios, entonces el Señor maldijo a la tierra por causa de él. Porque Dios no puede maldecir a su simiente. Porque es su simiente. Bendito sea Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces la tierra fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Entonces la creación tiene una esperanza. Y la esperanza de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Mire, el verso 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación está con dolores de parto. Es decir, la creación quiere, hermano, que salgamos y nos manifestemos a la luz de Dios, la iglesia. ¿Entiende ese término? Por eso está con dolores de parto. Porque lo único que quiere, hermano, que los hijos de Dios se manifiesten en gloria. Entonces dice, porque toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu del Santo.
nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea Dios. Cuán importante es la iglesia de Jesucristo estando aún aquí en esta tierra. Todo está en espera. Todo. El sistema está en espera. ¿Ya? La creación está en espera. Los hijos de Dios estamos en espera. Pero la creación va a vivir esa libertad gloriosa cuando nosotros, los hijos de Dios, seamos manifiestos en luz. Por eso la creación, hermano, está con dolores de parto. Lo único que quiere la creación es parir, echar fuera, para que me entienda, a los hijos de Dios. Es decir, que la iglesia, hermanos, ¿cómo regula aún el juicio de Dios? La iglesia, estoy hablando de la verdadera iglesia, no estoy hablando de la iglesia nominal o de aquellos que se dicen ser iglesia y no lo son, ¿ya? Estoy hablando de esta iglesia que guarda, que tiene comunión íntima con el Señor. Mire, yo ayer hablaba esto, mire, voy a leer el Salmo 25, que aunque no lo leí ya en todo, leamos del verso 4 rápidamente para llegar a una parte que quiero llegar. Dice, muéstrame, oh Señor, Salmo 25, verso 4, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Amén, mi amado hermano. Ese es el tipo de oración que debemos hacer nosotros, ¿ya? Bendito sea Dios. Encamíname en tu verdad. Y la verdad es el Mashiach, el Cristo. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, que son perpetuas. La misericordia que Dios tiene en favor de nosotros, sus hijos, es perpetua. ¿Por qué? Porque es su carácter, y Él no puede desligarse de su carácter. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Bendito sea Dios. Recuerden que el Salmo, el Antiguo Testamento o la Torá, fue escrito no bajo la gracia, sino bajo la ley. Y la ley era un acusatorio. Pero los profetas que profetizaron, hermanos, hablaron de esta gracia venidera para ellos, para nosotros ya establecida en nuestros corazones. Y esa gracia es Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso vemos estos términos, para que usted lo entienda. Se escribió esto bajo la ley, no bajo la gracia. Bendito sea Dios. Y todos los hombres que cometieron graves errores y graves pecados, ¿ya? Y que eran conforme al corazón de Dios, como David, no estaban bajo la gracia, estaban bajo la ley. ¿Me entiende? Pero Dios, amados hermanos, es misericordioso. Su misericordia es perpetua. Por eso Él tuvo que descender a los lugares más profundos de la tierra, ¿ya? Bendito sea Dios. A predicarle a los que estaban allí. El mismo Cristo, el mismo Mashiach, Yeshua, bajó y tomó cautiva la cautividad y traspasó los cielos. Qué tremendo es eso. Porque Él fue a rescatar a su simiente. Él fue a decirles, he aquí la gracia salvadora, la gracia que justifica, la gracia perpetua, maravillosa en misericordia. Dígame amén, mi amado. Bendito sea Dios. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, dice. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, dice David, ¿ya? Recuerden que David escribió
la mayoría de los salmos. ¿Ya? Bendito sea Dios. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Porque tu bondad, o mejor dicho, por tu bondad, oh Hachén Adonai, dice. Verso 8. Bueno y recto es el eterno Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Ya? Aquí David reconoce su pecado. Amén. Qué maravilloso. Pero el Señor enseña, el mismo Señor enseña su camino. Dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quiénes son esos? Los que constituimos la simiente de Dios, los que constituimos el linaje escogido por el Señor. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Creo que por ahí quedé ayer. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es decir, que la misericordia, el camino, la senda del Señor, es misericordia y verdad para los que guardamos su palabra. Y esa es la iglesia, ¿ya? Para aquel que no guarda su palabra, no hay misericordia, mi amado hermano. Quiero que me entienda eso. Porque el predicador normal dice, ¿no es cierto?, que Dios ama al pecador, cuando la Escritura me enseña todo lo contrario. ¿Ha oído esos predicadores que dicen, es que Dios ama al pecador? No, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece los pecadores, sobre los rebeldes, el juicio de Dios está sobre ellos. Pero gracias sean dadas al sacrificio del Mashiach, que ese juicio cayó en su carne. Por eso tuvo que ser crucificado. Y por esa fuerza de juicio que cae sobre el cuerpo de Jesús, nosotros hemos sido liberados y constituidos justos. Qué tremendo, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces dice que todas las sendas del Eterno son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Bendito sea Dios. Insisto en esto. Esto se escribió fuera de la gracia, sino bajo la institución de la ley. Y la ley era un acusatorio permanente. ¿Ya? La ley decía que todos los hombres pecaron y por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias sean dadas a Jesús el Cristo, que por su sangre nos hizo cercanos a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y de ambos constituyó, se refiere a judío y a nosotros, ¿ya? De ambos constituyó un solo hombre, un solo pueblo, que es su iglesia. Por eso aquí David dice, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al eterno Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Dios es el que escoge nuestro camino, no nosotros, ¿ya? Pero eso dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente, la iglesia, heredará la tierra. Por 1000 años gobernaremos con Él. Y aquí viene algo muy sustancial. El secreto o la común unión del Señor es para los que le temen. Amén. El secreto de Hachén Adonai es para los que le temen, dice esta versión. Y a ellos hará conocer su pacto o su alianza. Es decir, la sangre derramada en la cruz. ¿Cómo dice esta otra versión? Dice, ¿quién es el hombre que reverencia a Hachén Adonai? A él
este hombre que reverencia al Señor, a este hombre que teme, este hombre que, hermano amado, nunca se levanta en soberbia, sino que ese hombre se humilla. Y cuando digo hombre, digo mujer. Nos humillamos. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, verso 8. Ya, mi amado hermano. Entonces, dice, ¿quién es el hombre que se reverencia al Señor nuestro Dios? A él enseñará el camino que le ha escogido. Esta versión aramea es más clara. A él enseñará el camino que le ha escogido. ¿Quién es el que escogió por nosotros? Nuestro Dios. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo el Señor. Su alma habitará con gracia y su simiente heredará la tierra. Hashem Adonai está al cuidado de los que le adoran y a estos hará conocer su pacto. Mire cómo dice esta versión. Hashem Adonai está al cuidado de los que le adoran y a estos hará conocer su pacto. Esta otra versión dice, el secreto de Hashem Adonai es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza o su pacto. Bendito sea Jesucristo. En el libro de los Proverbios, me estoy acordando, miremos aquí un poquito, me parece en el capítulo 3, verso 21 en adelante. Mire lo que dice. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Léalo un poquito más adelante que se refiere a lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, que es la palabra, y el consejo de ella. Guárdelo, atesórelo en su corazón. Guarda la ley, ¿ya? Y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Alabado sea el nombre de Jesús el Cristo. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. No tropezará en rebelión. Amén. Porque ya la rebelión nos enseñorea de nosotros los hijos de Dios. Cuando te acostares, no tendrás temor. Cuando usted vaya a dormir, duerme en paz. Porque la oración que hizo antes de dormir le hace acostarse confiado. Porque Dios tiene cuidado de los suyos y Él atiende la petición de sus hijos. Amén. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. Qué maravilloso, mi amado hermano. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Cuándo viene la ruina de los impíos? Hermanos, en cualquier instante. ¿Ya? Bendito sea Dios. Porque Hashem Adonai será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. Él nos liberará siempre. Tendrá cuidado, ¿ya? No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. Bueno, y usted siga leyendo esta porción de las Escrituras. Entonces el Señor, vuelvo al Salmo 25, a ver si lo termino hoy día. El Señor, nuestro Dios, nuestra común unión con Él, dice aquí la Escritura, Salmo 25, 14, la comunión o el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. Si usted se va a Isaías, me acuerdo de este otro texto, capítulo 54 me parece que es, espero no equivocarme, bendito sea el Señor Jesús, ¿ya? Leo textualmente, verso 13, y todos tus hijos serán enseñados del eterno Señor.
Es decir, lo que aprendemos cada día no se lo enseña este hombre, se lo enseña el Señor nuestro Dios a la luz de la Escritura. Y todos sus hijos serán enseñados del Señor nuestro Dios. Y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno, y esto por eso lo resalto, para que ningún hermano esté atemorizado, porque hay hermanos que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos mañana? ¿Qué va a ser de mis nietos? Entonces aquí está, hermanos amados, en la cual hacemos una oración eficaz, porque Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no puede dudar de la oración que usted hizo, porque dice que si alguno conspirare contra ti, será sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Bendito sea Jesucristo el Señor. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Todo le pertenece al Señor, ¿ya? Todo fue creado por Él. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Toda acechanza, toda planificación que se hace de las tinieblas hacia el pueblo de Dios no puede ser prosperada. Es imposible. Porque el malo nos conoce también. El malo ve el sello que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ve el sello del Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. Por eso dice, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Potestad que tiene la iglesia. ¿Ya? Bendito sea Dios. Esta es la heredad de los siervos de Hachén Adonai, y su justicia de por mí, dijo el Señor nuestro Dios. Esta es una comunión íntima con el Señor. Esta versión dice entonces, el verso 14, Hachén Adonai está al cuidado de los que le adoran, y a estos hará conocer su pacto. Esta otra versión simple dice algo más simple todavía. Mire lo que dice. Verso 25, verso 14. La comunión íntima del eterno Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué nos mantiene en esa comunión íntima con el Señor? Cuando obedecemos preceptos, estatutos y mandamientos del reino de Dios. Eso nos hace permanecer en una común unión con el Eterno. Entonces esta versión dice, el secreto del Eterno de Dios es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto o su alianza. Mis ojos están siempre hacia el Señor. ¿Dónde está su mirada? Hacia el Señor. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Ya, mi amado? Aunque el mundo nos quiera enredar, Él siempre sacará nuestros pies de aquella red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, dice aquí David, ¿ya? Recordemos que esta es una súplica, hermano, de protección que estaba pidiendo David, y aún más, hermano, una guianza, y en medio de la guianza de Dios para este hombre, él pedía perdón, porque sabía que el pecado que había cometido era grande. Bendito sea Dios. ¿Ya? Entonces, insisto,
Esto fue escrito bajo la ley y no bajo la gracia. Bendito sea Jesucristo. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido, dice. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos que se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Mire qué tremendo. Aún David, no estando bajo la gracia, él seguía confiando en el Señor. ¿Cuánto más nosotros, cuando ya la sangre del pacto, hermanos amados, nos ha rociado y nos ha cubierto, nos ha perdonado y lavado para ser hallados justos delante del Rey bendito? Y esto David no lo había vivido, pero lo que nosotros hemos vivido, David no lo había vivido. Porque él, hermano, permanecía pidiendo perdón por sus pecados. Pero nosotros ya lo hicimos. Amén, mi amado hermano. Porque delante de él somos santos, apartados y justos. Bendito sea Dios. ¿Ya? Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, mire lo que dice, redime, rescátame. Nosotros ya estamos redimidos. ¿Se da cuenta la diferencia? Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bendito sea Dios. Ciertamente Israel tiene que vivir esta experiencia de redención, amados hermanos. Quería citar algo más. Me parece que está en el Salmo 34, a ver si no me equivoco. Bendito sea Jesús. Voy a tomar una porción de este Salmo. Al entender todo esto nosotros, podremos decir, como dice el Salmo 34, verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y lo decía David, amados hermanos. ¿Ya? Bendito sea Dios. Cuando estaba en apuros, bendeciré al Señor en todo tiempo, aún no sintiendo la paternidad del Eterno sobre su vida. En cambio nosotros sí sentimos la paternidad de Dios, porque en Jesucristo ha sido declarada. Con mayor razón, bendeciremos al Señor en todo tiempo, y su alabanza será siempre en mi boca. Nosotros cantamos este salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Su alabanza será siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces aquí dice, engrandeced a Hachén Adonai conmigo y ensalcemos su nombre a una. Esa es la comunión de los santos. Engrandeced al Señor conmigo, pidiéndole a que se unan a Él, para que ensalcen al Señor, ¿ya? Aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. A Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Siempre cuando el cristiano está un poco afligido, recurre al libro de los Salmos. No digo que sea malo, es bueno. Pero debo decir algo con respecto a eso, o repetir lo que dije anteriormente. Estos libros fueron escritos bajo la ley. No sentían todavía la redención. No sentían el perdón de Dios establecido escrituralmente. Esa es la diferencia de los judíos que escribieron el Antiguo Testamento a los judíos que escribieron el Nuevo Testamento.
Porque los judíos que escribieron el Nuevo Testamento lo hicieron bajo la gracia, bajo el perdón, bajo la misericordia, bajo la paternidad de Dios. ¿Me entiende, mi amado hermano? Esa es la enorme diferencia. Dios tenía que luchar por ellos, por eso se le llama Hashem Adonai, Dios de los ejércitos. Pero hoy día, amados, el que batalla por nosotros, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Espero que me hayan entendido la diferencia que hay. El Señor nos llamó a una común unión. Y esa comunión del Señor solamente estará establecida con sus íntimos, con los que tenemos revelado los secretos muy escondidos, ¿ya? O los tesoros muy escondidos y los secretos muy guardados, como dice Isaías. Para ellos, para nosotros, es la comunión, la común unión con el único y soberano Dios. Él se estableció en nuestros corazones para que vivamos plenamente este peregrinaje que nos resta muy poco camino por caminar. Créame que así es. Yo les insto a que confiemos, a que busquemos al Señor, a que mantengamos la comunión de los santos. Hay mucho más que decir de esto, pero quería terminar el Salmo 25 para que quedara bien establecido en sus corazones. Mañana quizás retomaremos un poco de esto de la comunión para poder entender lo que estábamos leyendo en la segunda carta de nuestro hermano Juan. Amén, mi amado. Por favor, mi hermano, comuníquele este programa a otros hermanos. Espero que ustedes vayan oyendo el programa o viéndolo a través del canal con los programas anteriores, para que usted vaya viendo que todo esto va entrelazado, cómo el Espíritu del Señor nos enseña su palabra, su misterio, cómo es declarado con claridad. La palabra declarado es eso, ¿ya? Es un decreto aclarado, declarado, ¿ya? Bendito sea Dios, para que nosotros lo entendamos. Y esto solamente se le aclara a la iglesia. Este domingo, a las 9:30 de la mañana, nuevamente nos reuniremos en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Si usted quiere comunicarse conmigo, hay hermanos que me llaman, mi teléfono personal es el 931-02-7527. Amén. Recuerden que estamos de lunes a viernes a través de esta programación. ¿Cómo encuentra este canal usted? A nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo, ¿ya? Usted tipea eso en su computador o en su celular o en el control remoto de su televisor y YouTube se encarga de enviarle, hermano, todas estas notificaciones. Por eso el suscribirse es beneficioso porque es gratis. Nada debe pagar usted. Es gratuito. La palabra de Dios se enseña gratuitamente, ¿ya? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén, mi amado hermano. Saludo a los hermanos que me oyen a través de la radiolabrisa.com de 10 a 11 de la noche. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Padre querido, me queda un minuto para darle gracias por esta palabra, por este consejo que usted nos da día tras día. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas, aquellos que aman su palabra, aquellos que aman su nombre, aquellos que se disponen de corazón a ser discipulados, Señor. Padre, denos esa gracia, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos a la esperanza viva que usted nos ha llamado y cuál es la supereminente grandeza de ese su poder que operó en usted resucitándole de entre los muertos y que hoy día opera en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Usted haga notorio, comparte este programa con otros hermanos para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Entonces nos encontramos mañana en este mismo canal y en esta misma radio emisora. Ya tienen el teléfono, si usted quiere comunicarse conmigo, si quiere hacerme una pregunta, bueno, allí estamos dispuestos. Amén, nos reencontramos mañana. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.